Bueno, yo creo que ya empezamos, ¿no? Pues, noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. En el nombre del Colegio de Médicos, en este caso, pues yo como representante de la salud mental, muchas gracias. Este es el itinerario. Y bueno, ya llevamos 9 años haciendo cosas de estas y para explicar un poco el itinerario, pues aquí el doctor don Daniel Martín. ¿Cuándo hiciste tú la presentación este año? 8 de 1, ¿no? ¿O el año pasado? Este año o el anterior. Entonces él hablará sobre, él habló de adicción, hablará del itinerario. Pues bueno, lo primero es eso, gracias, porque veo cara de todo. Hay gente que no ha podido venir, os explico. Eh, por ejemplo, el doctor está en Cádiz, en la Real Academia, entregando el premio que patrocina la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática. Entonces, el don de la vinculidad no lo tiene, se ha tenido que quedar en Cádiz. Él está el presidente honorario de la SAM y el vicepresidente de la Sociedad Andaluza, el profesor Javier Cano, está en Córdoba, que tenía que dar clase hoy, y el hombre se había sacado sus billetes de AVE para venir. Pero le han dicho que le han devuelto el dinero y que no llaven, entonces no puede venir. Por eso estamos aquí, bueno, pues como representante de la sociedad andaluza, el doctor Martín Pombo. Y lo que voy a hacer, me voy a callar, él va a presentar y luego yo comentaré brevemente sobre nuestra ponente, ¿vale? No sé si agradecerte, José Ignacio, que me hayan trincado a lazo para la presentación. He intentado ponerme rápidamente después de la consulta más o menos guapo, cosa que es difícil. Y he tenido que volver a buscar las gafas. Sin ellas no hubiera podido hacer nada de lo que tengo que hacer ahora. La sociedad, como sabéis, la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, pues nace hace unos 20 y tantos años, pero ya antes el doctor Álvarez y yo promovimos una serie de charlas mensuales que cuando llevamos ya años reunimos ya un grupo de gente, de unos 25 médicos generales, especialistas y psiquiatras, y empezó la sociedad. Y continuaron esas charlas mensuales, luego ya las jornadas y los congresos, y desde hace 9 años, pues, este itinerario, ¿no? Y traigo aquí pues el último y el actual, ¿no? Que todavía falta. Hoy se cumple una de las ponencias y las que quedan por este año, ¿no? Itinerario de medicina psicosomática y filosofía de la ciencia. Este fue el curso anterior, de dónde venimos y a dónde vamos, una perspectiva integral para la salud física y mental de la persona. En octubre, en la sesión fue Evolución del enfermar humano en la historia, el concepto de enfermedad a lo largo de la historia y su influencia en los tratamientos. El ponente fue José Antonio Girón González, catedrático de Medicina Interna de la Universidad de Cádiz y presidente de la Real Academia de Medicina de Cádiz. En noviembre, el pensamiento médico entre Oriente y Occidente, por Doña María Victoria González López Arza, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad de Extremadura. En diciembre, ¿por qué soy como soy? Las urdimbres configuran mi biografía, por la doctora Consuelo Martínez Priego, doctora en Psicología y Filosofía de la Universidad Villanueva de Madrid, y don Ignacio del Pino Montesinos, psiquiatra, director general de Salud Mental del Colegio de Médicos de Sevilla. En enero, la personalidad de la joven y la historia en la actualidad, por la profesora Nuria Blanco Piñero, psicóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, y por el profesor Francisco Rodríguez Valls, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla. En febrero, ¿qué recibe un aporte a los jóvenes en la sociedad actual? Por don Andrés Rodríguez Sacristán, neuropediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. En marzo, el impacto emocional del cáncer en el hombre y en las mujeres de hoy, por doña María del Mar Álvarez González, psicóloga de la Universidad de Sevilla, y don Juan Antonio Brizuela Chaburo, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Quirón de Sevilla. En abril, ¿por qué ser adictos? La adicción en la actualidad. La doctora Carla López, profesora de Psicología de la Universidad de Sevilla, y el doctor Félix Barán Ruina, psiquiatra, director del Instituto Bitácora de Sevilla. En mayo, el enfermar humano en la literatura, por doña María Caballero Wagenberg, catedrática de la literatura hispanoamericana de la Universidad de Sevilla. Un punto de trascendencia aquí y ahora.
Don Juan Arana Camilo Argüelles, catedrático de Filosofía en la Universidad de Sevilla y académico de número de la Real Academia y Ciencias Morales y Políticas de Madrid. Y este curso, 2025-2026, se trata de evaluación terapéutica con el paciente, claves del quehacer sanitario. La ponencia de septiembre fue La persona y la bipersonalidad en antropología y psicosomática, por don Fernando Lolas Steppe, profesor de psiquiatría de la Universidad de Chile. En octubre, Miedos y fobias en el cine. ¿A quién le tienen miedos? Por don Julio Pérez San Román, don Isabel López Franco y el doctor José Ignacio del Pino, con la Asociación Cultural y Cinematográfica de la Costa del Sol, que propone una obra. En la la medicina con fines por el doctor Esteban Fernández Hinojosa, médico intensivista, Sevilla, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Y ahora, número, dejo la presentación para ti, José Ignacio. Muy bien. Bueno, pues ya han visto que no nos hemos aburrido esto solamente en los últimos años. El Colegio de Médicos tenía la responsabilidad, y a mí me tocaba por salud mental, de hacer este itinerario, que es salud mental, medicina psicosomática y filosofía de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque creemos que es importante. Es importante no solamente muchas veces una frase que dice, quien sabe hacer las cosas tendrá trabajo. Quien sabe por qué las hace será el jefe. Entonces, no es solamente que sepamos hacer cosas, que sepamos de dónde vienen. Eso no tenemos que preguntar a cosas como la antropología, filosofía, y entonces es bueno que haya gente joven que pueda tomar el relevo luego más adelante en este sentido, que no solamente sepan hacer, sino sepan por qué lo hacen. Dicho esto, bueno, pues tenemos la grandísima suerte de traer a la doctora la que hay con esa, que la hemos traído, tiene mérito con la que está cayendo, ya no digo solo de agua, desde Barcelona. Entonces, bueno, pues ha tenido bien hacernos favor de acudir. Ella es psiquiatra. Entonces, yo la conocí en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Lo puedo decir que me encantó. Es decir, he visto cómo trabaja con jóvenes y ella habitualmente tiene también formación de residentes, de estudiantes, y es una delicia la capacidad docente que tiene. Claro, es psiquiatra, pero es doctora también en medicina y psiquiatría y es licenciada en filosofía. Ahí es donde los dientes se me ponen así, porque entonces ya eso es lo que me gustaría a mí. Y además, por supuesto, con máster en bioética y derecho. Entienden ustedes por qué digo que es un lujo el que la podamos tener aquí. Ella, digamos, la parte laboral es directora asistencial de algo que me tan de cerca, que es el programa asistencial integral médico enfermo. Pues ella es la que está en Barcelona, con lo cual, además, allí en la clínica Galatea, donde se ingresan cuando hace falta que un compañero necesite, pues ella, y de hecho hay compañeros que han estado allí y me han hablado de ella. O sea que no solamente ejerce, sino que encima va al trabajo y todo. Eso tiene mérito. Es investigación asociada del grupo Cibersam. Esto también sirve con el internet, porque de investigación en psiquiatría. Estás en Valdebrón, ¿no? Entonces, en el Instituto de Valdebrón, de allí de Barcelona. Como le quedaba tiempo, pues se pone profesor asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional de España. Ustedes, aparte de esto, y lo más importante, está casada, tiene sus hijos que vendrán, con lo cual, ¿qué les voy a decir? ¿No? Yo creo que merece la pena que la escuchemos y cualquier cosa que nos digan, haremos como siempre. Tendremos que ella primero hable y luego que podamos tener un diálogo para que poderle preguntar todas aquellas cosas que se quedan en el tintero. Si les parece, pues empezamos con la que hay. Yo pido un aplauso para ella. ¿A conectar? Dale ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por vuestras palabras, por la acogida, por este itinerario que es muy bella. La palabra itinerario es muy es eso, ¿no? Bueno, yo, sabéis que
Esa es una frase clásica, ¿no? Eh, José Ignacio es porque publicamos un psiquiatra que trabaja en Valladolid y yo se llaman preguntas. Todo eso gira la charla, pero le voy a dar un poco un giro para hablar de lo que no se suele hablar cuando se habla de la relación terapéutica. Antes de empezar, fijaos que hay un dicho que dice, el que sabe, el que habla no sabe. Entonces, si os parece, aunque fueran 2 minutos, vamos a parar y a guardar silencio. Sí, sí, o sea, nos sentamos y estamos y guardamos silencio. ¿Habéis meditado alguna vez o no? Sí, pues es muy fácil, es sentarse, porque la gente empieza con el zazen, entonces es sentarse y unos minutos contemplar cómo inspiramos y expiramos. Cerramos los ojos. O sea, a seguir, ojalá empezamos siempre en silencio, o sea, incluso el día, ¿no? Porque a mí te levantas y coges el libro. O sea, levantarte, pararte, la respiración que estamos vivos, ya está, ahí está todo. De eso va un poco la charla, ¿no? Entonces, cuando charla, o cuando, por ejemplo, las clases los estudiantes, que es un reto, porque ahora que estén atentos, sí, eso ya es la onda, ¿no? Suele la clase sin papel, o sea, con un pizarra de escribir, la evaluación es escribir con boli, que eso mucho no tiene papel, no sabe lo que es. Entonces, de unos talleres de tercero, cuarto y quinto de medicina es un experimento que nos ha permitido hacer la UNIC, que es un médico con persona. Entonces, en tercero, el médico se cuida a sí mismo, el médico consigo mismo. En cuarto, es el médico con el paciente, es un encuentro entre dos personas. Y en quinto, es el médico con otras personas en equipos asistenciales, que eso es un tema muchas veces no se habla y es gran fuente de malestar, tiene que ver con las relaciones que se ejerce. Y siempre les digo, mira, yo os pido sobre eso. Esto me va a pasar más, o sea, no vas a tener una clase así nunca más, mejor, pero. Y entonces, quería decir que la gente cuando te presta la atención, o sea, cuando te presta atención, te presta lo más valioso que tiene, ¿no? Entonces, eh, es muy importante en la vida cuando tú exploras un paciente para saber qué valores tienes, a qué dedica tiempo, a qué dedica tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo y la atención, que es una de las primeras frases del libro, son los valiosos que tenemos en la vida. Y hay una cosa importante, porque hay una filósofa que se llama que dice que la atención, o sea, atención, o sea, fijamos una cosa que cuando empezó el 20 años más tarde, manifiesto, o sea, el manifiesto que era para avisar de que había muchos riesgos de que nos secuestraran la atención. Por eso yo digo, yo os pido para que me prestéis atención, que el castellano es que tiene miles de matices, ¿no? Y sabiendo que es un recurso, ¿no? Y luego, o sea,
Es así, ¿no? De la misma manera que en castellano se dice con buenas intenciones, ¿no? Cuando quieres cortejar a alguien. Bueno, pues, ¿de qué debo hablar? Voy a explicar un poco lo que es este cuestión que voy a hablar con es una historia que yo creo que os va a gustar. Luego vamos a hablar de cuidado, que es esencial de la especie humana y sobre todo como los humanos en cuidado. Nosotros somos, cuando dice Aristóteles todo un politicón, se puede traducir por ceros sociales. Político, somos conjuntos físico y también simbólico, ¿no? Pues el papel que tiene el cuidado desde que nacemos hasta que fallecemos. ¿Por qué? El cuidado usted por las bajas. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Porque si todo es disquisición filosófica y la catarsis, entonces os cuento un poco el libro. Fijaos que, sabéis que la psiquiatría de las corrientes ha sido siempre muy contestada, ¿no? Desde vertientes ideológicas que identifican la psiquiatría pues con una cosa coercitiva y demás, ¿no? Y entonces hablando de psiquiatría sobre lo que sufres cuando los pacientes es que, o sea, pensamos, está escrito, pero las cosas que nos han pasado y a raíz de eso vamos a reflexionar sobre lo que es importante. Entonces, no sé si se oye. ¿Ahora se ha ido o no? Ah, bueno, pues hablaré de viva voz. Yo no hablo muy fuerte. Mirad, ella cuando un día estábamos hablando de qué es ella es tutora de residentes y entonces decía, ¿qué es lo más importante en una relación terapéutica? Y ella dijo que el paciente sienta que él es importante para ti. O sea, que sienta a esta persona, soy importante para él, ¿no? Él me importas, ¿no? Y realmente en cualquier relación personal es así. O sea, el me importas es lo que hace la diferencia en las relaciones humanas. O sea, que tú percibas, que además no se puede impostar eso, que percibas que realmente me importas, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa, porque fijaos, estamos en un mundo en el que se dice me gusta, me interesa, me sirve, me vale, me conviene. ¿Sabes? La tecnología de llevar, es decir, o sea, el registro de me importas es un registro interior, es un registro que llega al corazón, que el libro está muy basado en ese registro, más que en un registro, digamos, teórico, pero sin caer en la sensiblería, sino en el sentido, sabéis que en muchas culturas la dimensión más importante de los seres humanos está ubicada en el corazón. O sea, en las culturas semíticas, en muchas, que es una forma de sabiduría, ¿no? O sea, decir, una reflexión debe ser un grupo que permite ver lo esencial. El final, el último capítulo del libro es eso, ¿no? Entonces decíamos, me importas, es decir, que el otro sienta eso. Claro, si voy complicado, si estoy si yo no estoy bien, si voy con sobrecarga asistencial, si también como les digo, los estudiantes de medicina se convierten hasta la ejercicio de medicina es un porque estamos esas cosas, no estoy haciendo sabéis que eran los que estoy perdido y pues, a ver qué ha pasado, ¿no? Vas a querer un giro. ¿Sabéis qué pasa? Que cualquiera de los que estamos aquí no es que me importe, que también sí me importa. Fijaos, la posibilidad de que Amparo, José Ignacio, estéis aquí, de cualquiera de nosotros es 10, que existamos es 10 elevado a menos 2.685.000. Es decir,
La posibilidad de que cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, esto es un cálculo matemático que se hizo, ¿no? Y que está publicado en una revista científica, la posibilidad de que existamos es de 0,2 millones de ceros, 2.685.000 ceros. Es decir, cada uno de nosotros, por eso existe. O sea, eso decías para mí. Pero sí que es verdad que cuando entonces, es decir, no puedes llegar a saber qué importas. Es siempre, como dice Thich Nhat Hanh, en el interser. O sea, cuando yo estoy con otro que me mira, y así es desde la infancia, ¿vale? Para los que están fuera. Sí, seguro. Se limita. Seguro que si ves aquí, testimonio. Entonces, un testimonio es un selfie, es un TikTok, o sea, cuando fijamos que para enseñar es un práctico, sintomático, no sé qué, tal. Son detalles. A veces estando enfermo, y a veces la piel del paciente, para la experiencia. Gente que canta cosas estremecedoras y luego las reacciones te llama alguien por aquí. ¿A ti? ¿Puede ser? Es decir, que tú, su experiencia, están recientes. ¿Por qué? O sea, este es un poco siguiente, que está asociado con el testimonio de que el testimonio, o sea, si uno, por ejemplo, si en el principio, esas testimonios de los que están, es decir, el testimonio es situaciones de los significa que es fijaos en el presente. Esto es todo nuevo. Existe, este año, sino que lo pensaba, una discusión sobre estas es decir, pero puedo es que explicar hasta entonces con esta política hasta que todo es así se conoce que era una experiencia. Luego, sí que apuntan si os dais cuenta, es que
siempre han sido la institución, sí, estamos con es decir, sustancia de desarrollo social es un consultante de los competencias, es decir, entonces lo que dejamos que escuela antes se había solucionado sacamos de muchos muchas veces posibilidades la psiquiatría es compleja en sí misma, te vas haciendo consciente de que eres una búsqueda necesaria, vamos a decir, y que la vida es mucho más es un tema que aparece mucho. No sé si necesito, tengo que hacer algo o dejar de hacer. Eso también es bueno. Pues gira también en torno a eso, ¿no? En torno al fijaos una cosa, nosotros vemos mucha gente con trastornos mentales. Ahora, el mes que viene presento un libro de una psiquiatra que ha escrito un libro sobre la ética, ética y personalidad, ¿no? Entonces, decíamos, tenemos que escribir un libro sobre, o sea, tenemos que hacer un capítulo sobre el daño. Y queremos hacer un capítulo sobre el daño viendo que nosotros dañamos y los demás nos hacen daño. O sea, no es que el otro, no es que el mal sea una entidad ontológica, sino que está ahí, forma parte de la vida. En la consulta se ve muchísimo el mal. El mal concreto, es decir, ¿cuántas personas atendemos víctimas de abusos, víctimas de violencia? He visto médicos supervivientes de ataques de los que han estado en misiones del exterior, violencia gratuita, y todo eso, a su vez, acaba entrando en un círculo del que cuesta mucho salir, ¿no? Entonces, hay una reflexión sobre el mal, pero en vez de echarnos las manos a la cabeza, esto es como con la corrupción.
todo eso sirve para mirar más adentro. Es decir, obviamente dice uno, bueno, lo que tienes que decir, lo que está bien está mal. Pero bueno, hay que discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero juzgar es más complejo, porque no tienes todos los elementos, ¿no? O sea, yo creo, no creo en el relativismo moral, creo que hay cosas que están bien y otras mal. Sobre todo, como decían los griegos, en Empédocles dice, en el odio las cosas van separadas y en el amor las cosas van juntas. Y es muy bonito porque dice, eros, cono, es amor y discordia es eris. O sea, que a veces le digo a los estudiantes, fijaos, esto lo puedes decir en la cena y es que flipan tu familia, ¿sabes? Entre eros y eris. Entonces, el bien y el mal es fácil. Lo que va unido es eros y lo que separa es eris, ¿no? Entonces, el tema del mal lo abordamos, pero mirando para adentro. Es decir, obviamente está fuera, pero está dentro también, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del libro. Y lo que venía a deciros aquí, por eso hemos empezado con el silencio, es que si lo que yo digo no lo digo desde el registro del corazón, esta clase o esta conferencia os va a sonar, o sea, va a pasar como una más. Es decir, cuando alguien te habla, que además no le pertenece, me acuerdo que José Ignacio me llamó un día y cuando acabó el libro dice, oye, que me ha encantado que el libro pone que tú, había, ¿no? Había un médico que tenía una depresión, que era oftalmólogo, y entonces al final del ingreso había hecho un intento de suicidio, una depresión, tal, y entonces estaba mejor, cuando salió de alta, me dedicó el libro y me puso, yo sano los ojos del cuerpo y tú me has sanado los del corazón, ese era el regalo. Y yo digo, bueno, eso cuando eres joven dices, pues mira, yo, qué maja, y cuando sé, pero luego con el tiempo te das cuenta de que no eres tú, que es la vida. Por eso, si la charla de hoy llega, es porque estamos ahí, o sea, porque sin que me pertenezca a mí, tocamos el registro de lo esencial. Si no, no llega, no llega. Igual que cuando te atiende alguien, si te atiende bien, te atiende en el registro humano, cambia absolutamente todo. Entonces, lo que os quería enseñar, pues sí. Mira, Jung, el psicoanalista que se emancipó de Freud y que abordó mucho el inconsciente colectivo y que es muy caro a todos los psiquiatras que tienen cierta afinidad con la espiritualidad, dice que a partir de los 40 años, casi todo lo que se da en la consulta de salud mental tiene que ver con esto. Es decir, hay un punto, digamos, es muy complejo y daría para una charla, pero hay un punto en la vida donde se da la disyuntiva, es decir, en la primera parte de la vida, digamos, vamos consiguiendo cosas, la profesión, la familia, la pareja, etcétera, etcétera, y entonces, digamos, que el ego, el ego no es el narcisismo, el ego es la imagen que yo tengo de mí, es muy importante. Y entonces, en el lecho de la vida, como dice Dante, se produce más o menos, aunque en tiempos variables y a cada persona en un momento, porque esto es mucho más complejo, hay un momento donde o sea, lo que te espera en la vida, si no le das más preponderancia a la vida que al ego, te pierdes. Es decir, y entonces Jung dice precisamente que el desarrollo personal tiene ese punto de inflexión. ¿Cómo se nota? Pues me acuerdo que Amanda, que es con quien escribí el libro, decía, mira, Dolbo, lo más delirante que hay, ya también tiene niños pequeños, ¿no? Eso te quita el ego bastante, porque como todos los días hay novedades, imprevistos, nunca nada sale. Eso es vida. Vida es que todo el día pasan cosas que no tienen que ver. Tú te levantas con tu plan y ese plan ya se ha deshecho a nada más levantarte. Y entonces ella decía, lo más delirante, eso es el ego, ¿eh? El registro del ego es pensar que el mundo va a ser como creemos nosotros que tiene que ser, que van a suceder las cosas que van a suceder, que el otro se va a comportar como se debería comportar según me parece a mí. Eso, fijaos, la mente es un dispositivo evolutivo que tenemos los humanos
que nos permite sobrevivir, es decir, nos permite anticipar en el tiempo, revisar el pasado, y al estar egocentrado, está muy centrado en la supervivencia, es decir, digamos que la mente es un dispositivo evolutivo que nos permite sobrevivir, ¿vale? Entonces, eso que por defecto es así, porque nacemos así, con los años también, o sea, cuando uno es joven, eso está mucho más acentuado. Cuando te vas haciendo mayor, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, ¿no te has operado? Y entonces digo, es que es una lucha inútil, porque creo realmente que el proceso personal, si la vida nos lo permite, aunque ya se verá, porque no depende de nosotros, es ir despejándose de ego. Es decir, el cuerpo ya no es igual, no consigue las cosas que conseguía cuando era joven. Entonces, pero eso está así para podernos abrir a la vida. Y eso es un poco lo que va permeando continuamente el libro, ¿no? Y la importancia del presente. Y dedicamos un capítulo exclusivamente al silencio, que es el ausente en muchas relaciones. O sea, cuando se habla de la relación terapéutica, pues hablamos, no podemos estudiarlo, pero no hablamos del silencio. Y entonces el capítulo está inspirado en una vivencia que tuvo Amanda, estaba en una guardia y entonces se quedó sin voz. Se quedó sin voz y entonces los residentes dice, bueno, yo no, los residentes que vayan haciendo su trabajo, yo les corrijo los informes, tal. Pero luego por la noche dijo, oye, yo me encuentro mejor, partimos la noche y le baja. La llaman a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, que hay aquí uno gritando, que está un intoxicado, que está montando aquí un pollo. Baja a la guardia y bueno, ya había una escandalera monumental, los pacientes no podían dormir y tal. Entonces ella se acerca al paciente y, y el paciente, y cuando le va a decir algo, lo que no le sale la voz. Y entonces el paciente está montando un monumental y dice, callarse, que la doctora no tiene voz. Y si ya está, se acabó la agitación. Entonces, el capítulo se llama Me quedé afónica, pero es un capítulo sobre el silencio, porque ella va a hacer su intervención estupenda en el registro del lenguaje y rápidamente se queda afónica y entonces la propia vida hace silencio, o sea, la propia circunstancia. Fijaos que los latinos decían que hay dos maneras de hablar de silencio, Thatcher, que es callarte, eso de cállate de una vez, y sílere, que es guardar silencio. Entonces, digamos que ella no pudo hablar, él hizo silencio, no hizo falta ni medicación, el paciente quedó dormido y ella hizo su intervención sin un solo esfuerzo. Pues de eso era también el libro. Y luego lo que les enseñamos a los estudiantes, pues esto es un esquema muy sencillo de cómo es el ser humano. Estamos metidos en unas circunstancias determinadas, pero estos son distintos niveles de organización de la materia. Tú cuando vas al médico, tú por ejemplo tienes ansiedad, entonces tú puedes ir al psiquiatra y decirle, pues yo no sé, no quiero tener ansiedad y quítale el síntoma. Entonces tú pues, vas en el registro del cuerpo, ¿no? Y usas tu razón a un nivel estrictamente, prácticamente instrumental, que es la razón. Bueno, pues yo voy al psiquiatra para que me quite el síntoma. Pero sí que es verdad que en la entrevista terapéutica y en la relación terapéutica y en cualquier relación humana, yo me puedo relacionar con alguien y decirle, ¿qué necesita usted? ¿Un billete de lotería? Pues ahí tiene usted el billete, ya está. Pero puedo establecer una comunicación con el otro. Y si el otro es mi primo, pues ya vamos un poco más, ¿no? Entonces, lo que vengo a decir es que en los seres humanos hay distintas dimensiones de organización de lo que somos. Y a medida que nos ahondamos más, vamos más a lo que he dicho, el registro del corazón, que es que da igual lo que yo diga. Es decir, en el fondo yo vengo aquí, hablo de lo que sea. Si yo os creo buen registro, vais a hacer caso. Si no, no. Si hablo desde el lugar que toca, os llegará, y si no, no. Y entonces siempre lo que quería contar sobre el mal es, muchas veces lo que vemos en consulta no son problemas psicopatológicos. Quiero decir, ves, o sea, una persona con una depresión que no tenga bien el corazón, es muy difícil de sanar.
Eso no nos corresponde, como psiquiatras, pero es una cosa que se ve mucho en consulta. Es decir, o sea, si tienes mal el corazón es muy difícil sanar. Es otro registro, ¿no? Y entonces eso es una cosa de la que prácticamente no se habla. Lo que os decía ahora, el libro este de Mar Álvarez Segura, que se llama La huella de nuestras decisiones, es precisamente sobre eso. Dice muy graciosa ella en el libro, porque es bastante contundente, dice, si tú, por ejemplo, tienes un jefe que yo te mando a consulta, Dolo, tú me dices que es un narcisista, pero yo digo que ese tío es mala persona, porque se puede ser tan malo. Es decir, cuando te interpela directamente, entra el registro del corazón, o sea, entra el registro de la ética, entra el registro, digamos, esa dimensión más profunda que somos. Entonces, ahora ya vamos a... El gran olvidado de la relación terapéutica, no sé cómo voy de tiempo, bueno, el gran olvidado de la relación terapéutica, ya ahora iré más rápido, es, no sé si se oye, no se oye. Bueno, es el médico, es decir, es el profesional de la salud. Es decir, estoy convencida, José Ignacio, que habéis hecho muchas charlas y se giran, o sea, el interés gira en torno a la relación terapéutica, que hay que humanizar la relación terapéutica. Entonces, os voy a poner este título de Pan y Rosas para que veáis un poco de qué es, que no tiene que ver ni con Guns N' Roses, ni con el circo, el pan y circenses, ¿no? Sino que fijaos, a principios del siglo XX, la segunda década, hubo una guerra, una huelga muy importante de las mujeres que se dedicaban a las fábricas textiles en Massachusetts. Y entonces, una de las cosas que ellas reivindicaban, y lo reivindicaron uno de los periódicos, era pan, es decir, querían condiciones dignas y rosas, es decir, buen trato, pero condiciones dignas también. Que esto que os parece tan poético y que uno dice, ¿por dónde sale esto? Esto es una reflexión que aparece en este artículo del British Medical Journal sobre la crisis de la medicina a día de hoy. Es decir, lo mal que nos sentimos los médicos, las personas que nos dedicamos al cuidado. Entonces dice, tenemos que volver a reivindicar pan y rosas. Es decir, no, o sea, tenemos que reivindicar condiciones dignas para poder ejercer y buen trato. Creo que estamos en una crisis del buen trato hacia el profesional, tanto por las instituciones como por parte de los pacientes. Porque en el fondo es largo de explicar, pero subyace a que estamos permeados de una lógica de consumo. Es decir, la lógica de consumo es muy discordante de la lógica de cuidado, porque yo solo tengo derechos, es decir, si a mí me llega un paquete de Amazon y no me llega bien, reclamo. Solo tengo derechos y prácticamente no tengo deberes. Entonces, la lógica del consumo permea todo. Entonces, la relación de cuidado es una relación donde entran en juego los valores que no son estrictamente instrumentales, como he dicho, o sea, es que no le puedo curar, vamos a decir, una herida de cualquier manera, no vale que simplemente le cure la herida de cualquier manera. Y entonces esto es una cuestión que está sobre la mesa. Es decir, la última, bueno, las recientes huelgas de médicos van en esa línea. De por qué se ha producido la crisis, ahora vamos a ver así un poco brevemente. Entonces, ¿por qué es muy bonito? Aquí el mismo autor que escribe en el British Medical Journal, en lo de pan y rosas, describe que Orwell, que sabéis que Orwell tuvo la lucidez además de criticar sus propias ideas, que eso no lo hace mucha gente. Entonces, y fue capaz de criticar el totalitarismo viéndolo incluso en las posiciones que él había defendido, ¿no? Pero él, que fue tan combativo, ¿no?, con la injusticia, cuidaba con mucho esmero las rosas. Y entonces es una metáfora que pone también el autor del British Medical Journal, de fíjate qué licencias, eso lo mandamos desde España y no nos lo publican, pero el artículo es muy lúcido, es los médicos necesitan pan y rosas, o necesitamos pan y rosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la relación asistencial ya no es entre el médico y el paciente. Es decir, ahora es entre el médico, el paciente y el gestor que establece, ya puede ser un gestor privado, un gestor público o mixto. Y la sociedad
bueno, la sociedad, la industria biomédica, o sea, lo podéis hacer todo lo complejo que queráis. Pero fijaos una cosa, el gestor siempre digo, es como el tercer hombre, pero no el de Orson Welles. Es decir, es como el tercero en la relación asistencial, hasta el punto de que establece el tiempo que tienes que estar con un paciente. Entonces, ¿por qué el cuidado es importante? Esto lo que os he comentado. O sea, el cuidado es esencial. Aquí viene una parte de lo que somos, ¿no? Mamíferos sociales. Fijaos que Winnicott fue un psicoanalista que durante el Blitz, es decir, durante los bombardeos a, a Londres por parte del ejército alemán, él hablaba en la BBC a las madres. Y entonces él es el que acuñó el término de madre suficientemente buena, que es figura de cuidado suficientemente buena. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tiene que ser un cuidado digno? Digo en las dos direcciones, porque siempre lo he explicado en dirección al paciente. Es un cuidado, fijaos, tú dices, la figura de cuidado tiene que sostener al bebé, tiene que sostener al que cuida. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo frío en una urgencia, darme una manta o si tengo una herida, curarme la herida. Eso se llama handling en inglés, que es como manejo de la situación. Pero dice que por nuestra condición de mamífero social, esto es muy importante en el cuidado, no nos basta solo con que nos pasen la manta, sino que te la pueden pasar de muchas maneras. El sostenimiento afectivo, cuando yo estoy cuidando a otro, es fundamental. A eso le llama holding. Y entonces dice una cosa muy bella que tiene que ver con lo que hemos dicho del compromiso de Orwell. Cuando yo trato a alguien bien y ese alguien me trata bien a mí, fijaos el regalo que os he comentado de la madre del chico que se suicidó, cambia, aquí dice él, cambia la imagen del mundo, cambia la imagen que tenemos del mundo. Si yo con quien me relaciono le trato bien y él me trata bien a mí, los dos cambiamos en ese registro que he dicho que no es mental nuestra manera de ver el mundo. Es decir, tú vas, por ejemplo, estás en una espera de 6 horas en el aeropuerto y la persona que está al cargo de la situación te trata con amabilidad y te cambia la noción de si te trata con desabrimiento, o sea, de manera desabrida, también te cambia la visión del mundo. Es decir, que la revolución posible pasa por ahí. ¿Qué ocurre? Si a los médicos no nos dan o sea, siempre lo he contado desde el punto de vista del paciente. Si yo al paciente no lo escucho y no estoy por él y no siente que me importa, pero vamos a darle la vuelta. O sea, si los médicos no nos sentimos reconocidos y sostenidos y valorados, si además no tenemos, la primera es no tener las condiciones, pero monetarias, económicas, si no nos sentimos reconocidos a nivel emocional, la visión del mundo que se transmite es que todo da igual, hasta lo más importante que es cuidar, porque el cuidado es lo que sostiene nuestra especie, desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, da todo igual. No sé si os da la impresión de, bueno, estos también se quejan, estos otros también se quejan, pero no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, reivindico que esto mismo que lo pedimos nosotros para humanizar la asistencia no se ha dado, se ha perdido, se ha perdido. Y entonces, el interés filosófico por el cuidado, y en esto nos podríamos extender mucho, fijaos, los griegos, cuando explicas a los estudiantes qué es el cuidado, dice, hay dos nociones de cuidado, de manera muy simple, porque el cuidado es una cosa filosófica que tiene mucha importancia a partir de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo a raíz del pensamiento de Heidegger, pero no solo. Y entonces, en Grecia se distingue entre hedoné, es decir, hedoné sería bienestar, y es individual. Es decir, cuando tú dices cuidar, la gente dice, pues ir al gimnasio, irme a un spa, irme al wellness, tal. La otra noción de cuidado en Grecia, que son tan conscientes de la importancia de la vida en común, por eso el centro político, animal social, es eudaimonía, que es conducirse bien. Fijaos una cosa que es muy, muy fuerte, que es que los griegos, o sea, consideran que no existe vida buena si no tiene un correlato en la vida en común. Es decir, si no se traduce en común. Eso, fijaos hasta qué punto permea nuestra idea de lo que es el cuidado. Tú cuando vas a dar una charla de cuidado, o por ejemplo, yo cuando voy a dar charlas o estoy en clase, digo, al cuidado al que me refiero no es el cuidado de ande yo caliente, es decir, no es el del bienestar,
es el de que el otro está implicado en él. Es decir, esa es la noción más profunda de cuidado, que es la noción griega, ¿no? Entonces, el cuidado, desde el punto de vista de la eudaimonía, que es conducirse bien, vamos a decir de alguna manera, tiene en cuenta al otro. Es decir, es fértil alrededor, ¿no? Es fértil. Y fijaos una cosa, los griegos en ese sentido consideraban idiota, es decir, idiotés viene del que va a la suya. Entonces, cuando hablamos del cuidado en nuestra sociedad, que es una sociedad muy egótica, nunca tiene en cuenta el bien común. Es decir, cuando dice cuídate, pues me cuide yo y los demás ya veremos cómo están, ¿no? Entonces, esa precisión es importante y luego hay otra noción del cuidado, bueno, aquí veis un poquito pues, cómo se habla del cuidado de sí a nivel filosófico, pero el cuidado, fijaos, los griegos cuando iban al templo de Delfos, ¿no? Y decían, conócete a ti mismo. El conocerse a sí mismo es conocer el límite. O sea, ¿qué implica el cuidado? Fijaos, hay una frase que os puede ayudar. No podemos todo y no podemos solos. Es decir, los griegos insisten mucho en la noción del límite. Es decir, hay un autor, un psicopatólogo, Giovanni Stangerini, que dice, toda terapia, yo diría toda la vida en el fondo, toda la terapia, toda la vida, todo este itinerario, como decís vosotros, ¿no? Es a ver cómo te relacionas con el límite. ¿Qué es el límite? Lo que no puedo controlar, lo que no depende de mí. No depende de mí dónde he nacido. Bueno, lo más gorda es dónde he nacido, cómo soy, el temperamento que tengo, eh, los hermanos que tengo, todo eso no depende de mí. Eso es un límite. ¿Cómo me relaciono con ello? A veces es muy trágico donde has nacido, otras veces es más benévolo. Entonces dice, ¿qué es cuidar? Cuidar esencialmente es hacerte cargo de tus límites, de los demás. Es decir, ¿cómo puedo cuidar verdaderamente? Entendiendo que vivir es muy difícil para todos. O sea, que cada quien es cada quien. Fíjate que el otro día, ayer venía un psiquiatra a consulta, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo soy un paciente muy difícil y hago lo que me da la gana y tal. Digo, bueno, aquí en el frontispicio de esta consulta hay una frase que es, vivir es muy difícil para todos. Y entonces usted hace lo que puede, como todos hacemos lo que podemos. Entonces, fijaos cuántos conflictos en la vida cotidiana y cuánto riña el cuidado con no entender que el otro no va a hacer lo que yo quiera, que es como es, que y luego la vida tiene sus propios límites. Es decir, que os llevéis de la charla que la noción de cuidado que reclamamos es que si volvemos a los médicos, o en el caso de los pacientes, pero da igual, somos limitados. Es decir, tenemos un aguante físico de determinadas horas que hacen falta descansar, etc. No podemos todo, es decir, la muerte llegará, la enfermedad llegará, los resultados negativos llegarán, como también a veces los buenos, y hay mil factores que no vamos a poder controlar. Si hubiera una educación a la población en ese sentido, la educación cuidadosa es la educación que asume que los humanos somos imperfectos. Por mucho que la técnica pretenda lo contrario. Hay uno de los capítulos del libro, es 2 más 2 no son 4, que es qué pasó en el COVID. Es decir, en el COVID fue un ejemplo masivo de que la vida, vamos a decir en mayúsculas, hacía lo que quería pese a los esfuerzos denodados porque la gente intentara cuidar y salvar a la gente que estaba tan mal, ¿no? ¿Qué se podía hacer ahí? Cuidar. Es decir, cuando tú asumes tu límite, el propio, el de los demás y el de la vida, que no es racional, es más fácil cuidar. Es más fácil cuidarte porque dices, bueno, yo soy una simple mortal y es mucho más fácil afrontar bien la vida. En ese esquema que os he puesto de menos ego, más vida, o sea, cuanto menos ego, más vida, más cuidado. Es así, es así. Por eso, por ejemplo, la maternidad o la paternidad, ¿no? El tenerte que hacer cargo de otros, muchas veces es una una reducción de ego, muchas veces. Aunque como dicen los místicos, la diferencia está desde dónde. Porque yo puedo ser madre desde las mayúsculas de que soy madre o desde la minúscula que hago lo que puedo. Y perder los papeles. Muchas veces el trabajo en terapia es eso.
El trabajo con que uno no es perfecto, con que no llega al ideal, con los límites, con mi suegra me dice, mi suegra me deja de decir, la suegra no va a cambiar. Sale en el libro también, no contra las suegras, sino ese límite. O sea, si usted espera que los demás cambien, pues no, si esto es así, ¿no? Y esa es una noción de cuidado que yo creo que nosotros también tenemos que reivindicar. Es decir, el basta ya a veces de los médicos hay un límite también en la exigencia, en las condiciones en las que se ejercen, ¿no? Y nosotros nos tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, el cuidado de sí así entendido implica aprender de los errores, aprender a escuchar. Como no sabes todo, no puedes todo y la vida te excede de todos los lados, pues te vuelves esencialmente humilde, que eso no lo decides tú. Eso Simone Weil, que tiene un libro maravilloso que se llama La espera de Dios, dice esto sucede o no sucede, eso es la gracia, te llega o no te llega. Vamos a decir, gracia suena muy religioso, ¿no? Pero vamos a decir que eso va llegando o no. Y esto que decía, ¿no? De que vivir no es fácil. Entonces, por qué ahora nos descuidamos? Y ya voy aquí al final. Es decir, la lógica del cuidado, que es una lógica que es imperfecta, que no siempre produce, que entiende que el otro se equivoca, es totalmente disonante con la lógica del capitalismo como fenómeno, vamos a decir, no vamos a ponerlo en sentido ideológico, sino como el rendimiento creciente. Tú vas a la reunión con el CAC Salud y los indicadores de un año tienen que ser mejores que los de otro. Es decir, es una lógica que nos permea hasta el punto de que es muy difícil salir de esa lógica y que es la lógica que también permea la gestión. Luego, pensaba una cosa, el capitalismo tiene varias fases, esto daría para muchas charlas, pero el denominador común es que hay que obtener más beneficios en menos tiempo y con menos gasto de recursos, porque así hay más rendimiento. Entonces, esa lógica de la aceleración, de la inmediatez, va en contra del cuidado. Es decir, el cuidado a veces tienes que estar 8 horas cuidando a alguien, como se dice, por amor al arte. Es decir, la lógica del cuidado, por eso, por ejemplo, cuando dicen hospitalización psiquiátrica, en 15 días el paciente tiene que estar bien. Bueno, ya veremos si en 15 días está bien, que es muy difícil establecer ese criterio, ¿no? Y luego, que todo se mide en términos matemáticos. Es decir, si a cualquiera de las víctimas del accidente de Adamuz o sea, te van a decir todo lo esencial en términos cualitativos, no te lo van a cuantificar. Entonces, nos permea ese modelo, porque ese modelo que está en consonancia con el rendimiento, pero ha degradado lo que es el ejercicio del cuidado, lo que es el ejercicio de la medicina, ¿no? Y entonces, si no sé, es muy bonito cuando explicas ética y dices, ¿qué son los valores? Pues el valor de una silla es que no te caigas. Ese es el valor instrumental. O el valor de un médico es que te cure. Pero no es solo eso. En los humanos tenemos valores en sí, como es la bondad, como es la belleza, como es la valentía. Eso, pues no quita ni pone, no me resuelve nada, pero me cambia la vida. Esos son los valores. ¿Qué pasa? Que la lógica por la que se rige la prestación de servicios es una lógica instrumental. Y luego, una de las cosas que adolece la medicina es que tú tienes esto pasa, yo como trato médicos te lo dicen claramente. Viene el otro día una médico con una esclerodermia y me dice, eres la primera médico en todos los años que llevo la esclerodermia que me ha escuchado como persona, como paciente, escuchándome todo. Desde la esclerodermia, que la esclerodermia puede provocar por el ectodermo cosas de ansiedad, es decir, la unidad psicosomática. ¿Qué pasa? Pues que eso lo advirtió Nietzsche, dijo, en el siglo XIX dijo, va a haber fragmentaciones de los saberes. Igual que dijo, el Dios en el que creemos se ha muerto, esto es más complejo, dice, se van a fragmentar los saberes. Efectivamente, a ti te duele una rodilla, pero además tienes una cosa en la piel y vas a 2 especialistas diferentes. Y si estás muy rumiador, te mandan al psiquiatra. Entonces nadie escucha el todo y eso afecta al cuidado. Entras en una planta ingresado, te ve el residente, luego el otro, luego te ve un médico, luego te ve otro, luego como han cambiado el cupo te toca otro médico, no hay continuidad. ¿Qué exige el cuidado? Una continuidad estable. Si a mí me coge mi madre, luego me coge mi abuela, luego... Si son figuras estables, sí, pero si yo no sé quién me va a cuidar de manera sostenida, pues eso también se afecta, ¿no? Y las profesiones de cuidado nos hemos descuidado y aquí viene un esquema que ya acabo aquí.
muy resumido de cómo se produce esa degradación. Fija, no miréis la pantalla, miradme a mí. Imaginad una línea en el tiempo que es el siglo XX. La primera mitad del siglo XX se llama la edad de oro de la medicina, sobre todo porque aparecen los grandes avances terapéuticos, los antibióticos y tal. Entonces, los médicos están en una situación hegemónica y más entronizados. Y ahí es la época que cuando estudias ética clínica te dicen paternalismo, el médico arriba, el paciente abajo y decide. Esto cambia a raíz de la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la Segunda Guerra Mundial pasan muchas cosas. Empieza ya a consolidarse el estado del bienestar. Hay una clase media cada vez más grande. Entonces, por ejemplo, el auge de las psicoterapias, que empiezan primero la burguesía de Freud, a partir de la mitad del siglo XX, se hacen hegemónicas, porque igual que la gente, si veis las series americanas, podía tener un coche, podía tener una casa, tal, quieres tener bienestar. Y entonces es el auge de todas las psicoterapias. Eso da también para otra charla. Pero bueno, a finales de la Segunda Guerra Mundial se producen los juicios, cuando acaba, se producen los juicios de Nuremberg, entonces se recoge el papel del paciente, que los experimentadores que habían intervenido en experimentos eugenésicos no podían hacer lo que les diera la gana. Y a partir de eso empiezan los movimientos de derechos de los pacientes, que además se acentúan con los movimientos de mayo del 60, o sea, los movimientos en torno a los 60. Eso coincide, 60, movimientos de asociación de los pacientes que se igualan al médico y exigen con razón su derecho a la autonomía. Antipsiquiatría, es decir, empiezan los movimientos contra los asilos. Entonces, en ese momento hay además un autor que escribió más tarde un libro que se llama El Antiedipo, que es que la figura de autoridad, es que es muy significativo, la figura de autoridad se identifica con autoritarismo. En España se produce un poquito después, porque se produce después de la caída de la dictadura. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de ahí, la relación médico-paciente está equilibrada, estamos a igual, ¿vale? Estamos el médico y el paciente, pero es mucho más complejo porque la degradación del principio de autoridad que tiene que existir, que no es autoritarismo, empieza ahí. Así lo dice, por ejemplo, Recalcati, el psicoanalista, ¿no? Empieza ahí, empieza desde el 60 para abajo y hasta nuestros días, ¿no? Y entonces, en la crisis del petróleo aparece el tercero, ahora veréis. Ahora está el médico, primero el médico arriba, el paciente abajo. Luego el médico y el paciente igual. Y cuando se produce la crisis del petróleo, que es la primera gran crisis de nuestro estadio del capitalismo, es la primera gran crisis del estado del bienestar, es en torno a los 70 o así. En los 80 os acordáis que estaban Thatcher, Reagan, todos estos, ¿no? Bueno, pues ahí aparece el gestor. O sea, el ejercicio profesional además pasa progresivamente, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, de ser privado a ser muy en grandes instituciones, y la figura del gestor en la sanidad aparece a partir de la primera gran crisis del estado del bienestar, que es en torno después de la crisis del petróleo. Y son los grandes recortes, no sé si os acordáis, ¿no? Es lo que se dice muchas veces, las políticas neoliberales. Entonces, a partir de entonces hay tres en la relación. El gestor, claro, es que es el que sostiene que se pueda celebrar la relación terapéutica, el médico y el paciente. ¿Qué ha ocurrido? En el año 2008, sabéis que hubo la segunda gran crisis financiera. A partir de entonces, la situación económica ha mermado muchísimo, es decir, la figura del gestor entre los 80 y el 2008, más o menos, el ejercicio también de la medicina estaba más o menos sostenido y el estado del bienestar no estaba tan amenazado. En el 2008 se produce la gran crisis financiera y entonces todos pierden, es decir, los gestores proximales, que son los gestores de los hospitales, de los servicios públicos y tal, casi no, o sea, es empezar a administrar la miseria. Me acuerdo que me invitaron a escribir un artículo en psiquiatría psicosomática sobre el malestar de los médicos y dije, es que el malestar no es intrapsíquico, es que es malestar porque van degradando esas condiciones. ¿Y qué ocurre? Después del 2008 empiezan, si os dais cuenta, empiezan a degradarse las condiciones de inversión en la sanidad. Se va degradando todavía más el tema de las figuras de autoridad, pero eso lo ocupa alguien, lo ocupan los populismos, es decir, todo esto, es como si estuviera todo relacionado entre sí, ¿no? Y
aparece el COVID. Entonces, el COVID fue un punto de inflexión en el sentido de que venía ya un sistema muy desgastado, impacta el COVID y pone contra los límites a mucha gente. Cuando impactó el COVID sabíamos que la prevalencia de malestar y de patología mental entre los profesionales de la salud se multiplicaría por 2, porque era lo que había pasado en otros entornos, sobre todo en el COVID-1, en los países asiáticos. Y ahora, ¿cuál es la situación? Os digo la situación que yo escucho en la consulta, veo en el hospital, veo en los estudiantes, comparto con los profesores. Es hartazgo, desencanto, nihilismo, es decir, y eso está teniendo un efecto no sobre los que estamos en puestos de responsabilidad o los que son adjuntos, sino las generaciones que vienen detrás. Os dais cuenta, cuando yo descuido el cuidado, el modelo del mundo que decíamos de Winnicott, la imagen del mundo que transmito es que ya da igual ejercer de cualquier manera. Entonces, eso es muy importante. Y ahora estamos en cuando fue el 2008, la crisis, se habló filosóficamente del estado del malestar. Hay un libro fantástico de José Luis Pardo que dice el estado del malestar. Entonces, aparecen todos los movimientos del 11, del 15M en España y siempre movimientos de los extremos, en un lado y en el otro. Ahora estamos en el estado de la queja. O sea, es el estado de la queja porque además se ha añadido que después de la pandemia hubo mucha necesidad de inmediatez y por estas cosas que veis aquí. Hay una crisis geopolítica, es decir, está cambiando el mundo, hay una dificultad en las materias primas, que está cada vez más complicada, y todo eso que parece, a veces cuando se lo explica a los estudiantes, se explica el contexto, ¿eso tiene que ver conmigo? Pues sí, señor, la relación sube, entonces usted, si quiere ser médico en Barcelona y es muy bueno, tiene que pagar el alquiler y el alquiler no lo puede pagar porque pasa esto y pasa lo otro, ¿no? Bueno, pues aquí veis un poquito cuál es la situación actual. Esto es lo que planteaba Sam Hazel, que es un experto de la Clínica Mayo en bienestar, y yo creo que, claro, nosotros se supone que estamos en el 1.0, pero en España vamos hacia la hoja caduca, o sea, hacia los árboles en invierno. O sea, no es el 2.0 optimista de la Clínica Mayo, sino que vamos para atrás, porque en el mundo ideal del señor Chanacel, que es muy lúcido, porque ayuda mucho a entender cómo podría mejorar el sistema, pues hemos retrocedido. O sea, en la era del agotamiento es cuando éramos dioses. Luego estamos hartos de las instituciones, pero aguantamos, que es la época del COVID. Y en la 2.0 pues ya nos tiene en cuenta, se concilia, se reconoce el papel, pero eso todavía no se ha producido. Y no sé si se va a producir. Entonces, para no acabar mal, vamos a acabar con una cosa práctica. Sabéis que aceptación y compromiso es un nombre de una psicoterapia de tercera generación, pero a mí me gusta mucho como lema ético. ¿Qué es la aceptación? La aceptación no es resignación, hay que hacerse cargo de la realidad. Cuando hemos hablado al principio de la vida, hay que ver la vida como es, no como quisiéramos que fuera. La primera medida para cambiar la realidad es hacerse cargo de cómo es. Es decir, yo me tengo que ver si el bebé se choca, cachopí, etcétera, etcétera. Es decir, tengo que ver lo que hay delante de mí. Eso es aceptación, no es resignación, ¿eh? Aceptación es hacerse cargo de la realidad. Para explicarlo muy fácil, es ver que los molinos que tengo delante son molinos y no son gigantes. Si son gigantes es fantástico, porque fíjate lo que da de sí el Quijote, pero la torta va a ser monumental. Es decir, hay que ver la condición de molino. Es decir, pues las instituciones son corruptas, tal, pues habrá que hacer tal cosa, tal y tal. Es lo que hay. Pero si no se hace eso previamente, el compromiso, es decir, la acción posible, es inútil. A veces es pues como chocar contra molinos. Voy a ir a un hospital universitario y voy a pensar que todo el mundo es éticamente impecable. Claro, el tortazo es monumental. Es decir, no es que sería deseable, por supuesto sería deseable, pero la vida es como es. Entonces, ese ejercicio permite ver qué puedo hacer y qué no puedo hacer, pero siempre puedo hacer y dejar de hacer. Esa es la indicación de la responsabilidad que todavía tenemos a nivel personal. Y entonces, fijaos una cosa, cuando fue el estado del malestar, y ya con esto acabo, hubo Stefan Hessel, un filósofo francés que escribió un libro que era Indignez-vous, que era enfadados, indignados, rebelados, el movimiento de los indignados, etc. Todos los movimientos que pretenden cambiar las cosas sin compasión
acaban siendo movimientos que establecen progresivamente sistemas totalitarios. Esto que digo es como un axioma, pero todos los movimientos que pretenden subvertir el orden de las cosas olvidándose de los seres humanos, o sea, poniendo delante la idea por delante del sujeto, acaban derivando hacia totalitarismo. Entonces, acción con compromiso y con compasión y con cuidado. Es decir, vivir es difícil, somos limitados, haremos una cosa y saldrá mal, la haremos 6 veces y saldrá mal. A veces no veremos los resultados y los verán en, no sé, dentro de 100 años o no se verán. Es decir, la acción tiene que ser humilde y compasiva, que vivir no es fácil para nadie y tiene que tener al ser humano en el centro. Y para acabar es esto ya, con esto ya acabo, el ego tiene sus planes y la vida otros, y lo que he pretendido es un poco hablar de eso, pero da igual que lo hable, vosotros lo veréis o no. Eso, como dice Simone Weil, es una gracia, pero la vida lo trae, la vida da oportunidad. Fijaos, los griegos tienen 4 nociones de tiempo. Cronos, que es el tiempo de que no llego, que son las 7:30, no hemos empezado, las 8, el tiempo que devora. Pero luego vienen 3 tiempos más. Tienen cuando tú estás con alguien o cuando estás en un momento único, el aión. Luego tienen otro tiempo, que es el tiempo sin pasado, presente y futuro, es decir, los humanos, eso viene explicado mejor en el libro, pero los humanos tenemos la sensación sucesiva del tiempo, pero los físicos nos dicen que el tiempo es uno, que no hay sucesión, que es uno, que, como dice Antonio Machado, hoy es siempre todo ahí, o sea, hoy es todo, hoy es todo. Y luego el kairos, que es el momento oportuno, es decir, a lo largo de la vida de las personas siempre hay una oportunidad para girar y salir del registro del ego, que siempre tirará mucho de nosotros porque somos así, y abrirse a la vida inconmensurable. Y así ya acabo. Bueno, aquí he puesto una cosa que me gusta mucho de, mirar, cuando yo leí una vez a este poema de Al-Mutamid, tan bello, sabéis que es el rey, bueno, tenéis una placa en mi barrio de Santa Cruz, que yo me emocioné mucho cuando vine por primera vez a Sevilla, que era estudiante. Digo, bueno, sabéis que es el rey poeta, ¿no? Y entonces se enamora de Itimad, que es una esclava y que va por allí correteando, y él iba diciendo versos con un colega suyo de palacio, y el otro no le pillaba la vuelta al poema. Entonces él iba diciendo, la brisa convierte el río en cota de malla, y el otro no, el otro que era poeta oficial no daba. Y entonces está Itimad por ahí y ella completa el verso y él ya se queda prendado de ella y dice, mejor cota no se halla como la congela el frío. Él está caminando por el Guadalquivir. Es de quien se dice que cuando ella estaba melancólica y no podía ver nieve, él, deseando complacerla, hizo plantar almendros en flor delante de su ventana para que pudiera ver nevar, ¿no? En Andalucía, que no es fácil. Y este poema es bellísimo, es un poema de amor que me parece una joya. Entonces, cuando fui al barrio de Santa Cruz y vi esa placa, digo, esto lo tengo que decir yo al final. Y a mi hijo pequeño le dije ayer, David, porque él dice que fue sevillano en otra vida, tiene 11 años. Y digo, bueno, puede ser. El tiempo es uno. Dice, ¿qué dice, mamá? Digo, ya te lo explico un día. Y entonces yo le digo, tú eres como Al-Mutamid. Y le conté la historia. Dice, yo me prefiero llamarme David. Bueno, han visto que no exageré, sino que me quedé corto, bastante corto. Bueno, un inciso. Tengo que disculparme con los que están oyéndolo por escrito, porque al principio no se oía. Ha habido problemas, la llamada que emitieron era precisamente sobre ese tema, que no se oía. Parece que al final algo han oído. Si no, lástima, tenía que haber estado con nosotros, ¿no? Se la grabo en Barcelona. Bueno, pues a ver, no sabemos lo que es el audio, pero en cualquier caso, pues lo intentaremos transmitirlo bien.
tenemos un rato para poder hacer un diálogo. O sea, no ustedes han hablado de todo político. Yo no sabía como animal de relaciones, pero eso debe ser muy de andar por casa, ¿no? Puede ser. Yo digo mamífero social. Bueno, pues como somos mamíferos sociales, seguro que los que estamos aquí podremos hablar y podremos preguntarle. Yo tengo una pregunta que me he dejado en el móvil, Carlos, que se me ha quedado, no es mía, sino del profesor Kahn, que resulta que ha oído algo. Ah, bueno. Entonces yo, para que luego no se quede en el tintero, hago yo la primera pregunta y así la gente va calentando. Y entonces, bueno, aparte de decir que le gusta mucho la exposición, la ponente y todo, dice que hay que felicitarte, ya, estas cosas, pero ahora preguntarte, ¿cómo presentas y manejas la vulnerabilidad consustancial a cada persona en la consulta en relación con tu rol de terapeuta y la diversidad de reacciones que se generarán en cada paciente, y con el reconocimiento de dicha vulnerabilidad? Esa es la pregunta, sí. Sí, bueno. ¿Cómo se hace? Mira, yo creo que el secreto está en escuchar bien, Vale. en acoger bien. No sabría decirte. ¿Cómo se produce? Pues con los años esto va a sonar muy psicótico, pero Dios dirá, quiero decir, tú acoges al otro y a ver qué pasa. Si tú de verdad te crees que eres limitada, que la lías como todos o más, que todos somos limitados, lo transmites en cuerpo y alma. Y si no, no lo transmites, te diría. Entonces, no se puede impostar, o sea, para que el otro se pueda mostrar vulnerable, como somos animales, tú te tiene que ver al mismo nivel. Y eso lo transmites o no lo transmites, te diría. Hay una cosa muy bonita sobre el libro de la escucha. Hay un jesuita que se llama Yali, que es el que fue el maestro de Pablo Dors, y él estuvo un tiempo torturado, ¿no?, por la dictadura argentina, luego se dedicó a hacer ejercicios, y entonces tiene un libro muy bonito sobre la escucha. Entonces, muy gracioso, porque bueno, el libro le enseña que escuchar bien implica sanar y sanar implica asumir tu límite. Es decir, bueno, pues mira, la vida es como es, yo soy como soy. Eso es sanador en sí, eso no cura, sino que sana, que es el registro del corazón. Y entonces él dice que él es sacerdote, entonces está un día muy atareado, tenía que ir a dar clase y tal, y entonces viene y le dice, no, es que hay una señora que quiere hablar con usted, que insiste mucho que tiene que ser hoy, que tiene que hablar con usted. Y digo, yo tengo que ir a clase, tengo que ir a hacer no sé qué. Bueno, tiene que hablar con usted hoy, tiene que hablar con usted. Entonces él se pone a escucharla, y ya lleva sí, 45 minutos, una hora, y él ya está inquieto y le dice, bueno, señora, yo me tengo que ir, si quiere quedamos otro día. Él no había pronunciado una sola palabra. Le dice ella, ya no hace falta que venga más. Todo lo que ha dicho me ha servido muchísimo. Me voy mucho más tranquila. Es decir, que en el fondo tú estás allí, es decir, no sé, es como un estar, y entonces empiezan a suceder cosas. Me contó una cosa muy graciosa, un psiquiatra del clínico, que es un sol, el que lleva la interconsulta del clínico, dice, el otro día voy a ver a una paciente y veo que pone... Me dice, doctor, se levanta la camisa y dice, doctor, mire lo que llevo aquí. Dice, yo le conozco a usted me ha cambiado la vida. Dice, porque los interconsultores son los que van cuando uno está enfermo por una cosa que no es psiquiátrica, pero llaman al de psiquiatría. Y yo lo conozco, yo pintor, yo a ti te conozco porque tú me has cambiado la vida. Y dice, ¿por qué te cambió la vida? Y se arremanga, le enseña y pone, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces dice, eso me lo dijo usted, eso me ha cambiado a mí la vida. Y dice Luis Pintor, yo no soy ni creyente ni recuerdo haber dicho eso. Dice, pero usted no sabe de la cantidad de líos que me he quitado. Porque yo cuando viene alguien y hace una inconveniencia, digo, perdónalo, que no sabe lo que hace. Y quiero decir, o sea, con eso pongo un poco el ego del terapeuta, ¿sabes? Tú haces lo que puedes ahí. Lo digo, es verdad que luego tienes la técnica y tal, pero lo que es inexcusable es que cuando tú te abres al otro,
se producen cosas que no, perdónales, me dijo. Entonces le he dicho que tiene que escribir un libro. Dice, yo estoy en shock. Dice, no recuerdo ni haberlo dicho. Digo, si tú supieras, ¿no? ¿No te habrá pasado a ti? Me he acordado de una frase, pero esta no es mía, esta es de un psiquiatra norteamericano. Dice, conforme va pasando el tiempo, más normal veo a mis pacientes y más raro a mis colegas. Pues algo así. Llegas allí. ¿Quién se anima a preguntar? Venga, venga, pues. Yo quería poner dos anécdotas, una sobre la escucha y otra sobre la actitud. Tengo una hija que está de R1 en Pirin de Rocío en Neurología. Y en la primera guardia, entre muchas pacientes que vio, llegó un señor en silla de ruedas y no sé cómo sería la conversación, pero en un momento determinado le preguntó, ¿usted cómo ha llegado aquí? Y le dijo, me ha traído un enano. Entonces, PSQ llamó a psiquiatría y lo valoraron. Y a la vuelta vio que el que la llevaba en el carril le llevaba el carrito era un enano. Un enfermero enano. Y ella no conocía a él. Y sobre la actitud, una anécdota personal, ¿no? Así que un día me di cuenta, iba a la facultad de medicina en Motul, que no estaba el conductor que habitualmente me llevaba, que era un tío que sonreía y te daba buenos días. Y ese día había un tío que era un chiso, ni que miró ni nada, ¿no? Entonces, me hizo, a lo largo de los años sí me hizo caer en esa situación. La actitud, cómo puede influir. ¿No? Y ahora una pregunta que es, hablamos de cómo diversas civilizaciones hablan sobre el corazón. Y bueno, los cristianos tenemos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La relación mente-cuerpo, cómo influye rasgos de personalidad en ese tener una buena salud del corazón. Por ejemplo, has nombrado una palabra que es la humildad. Me parece que es imposible tener el corazón bien si no hay una humildad. Esa es mi pregunta. Pues voy a decir algo que también es psicótico. O sea, no me vais a invitar más ya, pero bueno, yo lo digo. Fíjate que creo, voy a decir, el corazón viene puesto. Voy a decir, es muy gordo, ¿eh? Pero, pero el corazón es algo que es tan profundo, que es la dimensión más honda que somos, que viene puesto. Por lo tanto, es muy difícil juzgar profundamente a una persona. ¿Ves? ¿Ves personas que son buenas pese a todo y a todo y a todo? ¿Sabes? Que tienen un buen corazón. Pero potencialmente creo que el cristianismo enseña eh, que si alguien te mira bien, y ese bien que pueda trascender todas las capas y pueda llegar al centro de ti, va a encontrar eso, potencialmente en todos. Pero con la mirada humana no, creo que no lo podemos mirar. Pero veo, tú dices, por ejemplo, aquí mis amigas, María y Amparo, o José Ignacio, tú dices, pero qué gente más buena. ¿Sabes? Tendrán sus cosas como todo el mundo, pero qué gente que no te la va a liar, no te la va a liar. Y entonces, y hablándolo el otro día, digo, tenemos que escribir un libro que es No se elige. Hay muchas cosas que no se eligen. Tú, por ejemplo, ves una familia y entonces ves mucha gente en una familia y de repente hay alguno que tiene el corazón mal, que no te corresponde a ti juzgarlo, pero lo tiene ahí. Entonces, eso es lo que tú ves. Y luego, para que eso se pueda redimir, pues lo tiene que ver alguien que no esté condicionado por la mirada como tú o como yo, que es el ser supremo, ¿sabes? Que te ve. Los místicos dicen, fijaos que, por ejemplo, todo el crecimiento espiritual en la India en el siglo XX gira en torno a una pregunta que le hizo un día a Manuel Álvarez Romero en una cena. Digo, ¿quién soy yo? O sea, todo lo que hemos explicado hoy, él dice, o sea, por ejemplo, Ramana Maharshi que se va a una montaña o, bueno, cualquiera de los grandes sabios hindúes, ¿quién soy yo? Si vosotros hacéis esa pregunta, yo tengo una amiga también íntima con cáncer y entonces me decía, yo me he hecho todos los días esa pregunta, ¿quién soy yo? Y entonces vas quitando capas, porque esa pregunta no se puede responder con la razón. Y cuando vas desnudando eso
hasta llegar al centro, ahí está el corazón. Y ahí está algo que nos excede totalmente. No te contesta, pero te digo yo que el corazón viene puesto. Hay gente que es buena, ¿sabes? Y gente que no. Y no pasa nada, pero eso es con nuestros ojos. Yo insisto en que la vida te enseña mucho a que puedes discernir, este la está liando, este no, pero el juicio no nos corresponde, porque esa dimensión en toda su profundidad no la podemos ver los humanos. Bueno, solo la podemos ver si llegamos a lo místico, o sea, si llegamos a la unión. Y ahí dice que te ves uno con todo. Es decir, que no es el mundo y yo, ni tú y yo, sino que somos todo lo mismo. Por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, que no sé si le habéis dedicado alguna. Como, ¿Le como habéis dedicado? sesión, No lo ¿no? habéis dedicado, ¿no? Había aquí un compañero que se dedicaba precisamente hace años, trabajaba en el Macarena, no sé si alguien se acuerda, hace 15 años. Yo creo que tenía un libro sobre eso. Fijaos una cosa, o sea, nosotros nos movemos en el registro de la mente y el registro de la mente, como hemos dicho, es delirante, es egoico, es decir, gira en torno a sí mismo. Pero hay un registro más grande, que es el registro de la conciencia. Nosotros vemos el mundo material, pero la materia es también energía y la energía es conciencia. Bueno, eso da igual. En las experiencias cercanas a la muerte se produce una cosa muy parecida a las experiencias místicas y se diferencian de las experiencias con psicodélicos en que las personas que las viven, o sea, cuando tú tienes una experiencia mística de verdad o una experiencia cercana a la muerte, cambias totalmente. O sea, son experiencias transformadoras. No son experiencias extáticas únicas, sino que cambian radicalmente tu vida. ¿Qué te dicen las personas que tienen esas experiencias en relación con lo que dices del corazón? Lo que te dicen, bueno, aparte de que sales del cuerpo y todas esas cosas, es que de repente tú eres todo lo que te rodea y todo lo que te rodea eres tú. Es decir, en el centro de toda la, digamos, de toda la sabiduría espiritual está que tú y yo somos separados en apariencia. Cuando tú llegas a un nivel de conciencia que se llama conciencia, o sea, experiencias diferentes de conciencia o de más profundidad, es lo que he puesto ahí, no saber, razón poética, tú eres uno con todo, eres uno con todo. Te lo dicen todos los místicos de todos los tiempos. Es decir, solo por azar estamos aquí separados. Entonces, con nuestra urdimbre, para usar a Rolf Carballo, con nuestra estructura normal no lo podemos ver. Entonces, esa dimensión de la conciencia hace que todo, es como todo está bien. Y entonces la gente que vive las experiencias cercanas a la muerte te dice, una de las cosas que se repite más es cuando yo he hecho daño a alguien, me he hecho daño yo, es decir, yo vivo cuando he dañado al otro en primera persona, es decir, lo vivo para mí, pero al mismo tiempo yo soy todo y todo soy yo. Y eso en el fondo también es el mensaje de Jesús. O sea, cuando él dice el Padre, el Hijo, eso es muy difícil de entender. Y entonces todo es uno, todos somos uno. Por tanto, el cuidado es esencial, porque tú y yo somos lo mismo. Fíjate que la versión original de lo que dice Jesús en arameo del mandamiento, del amor, que es el único importante que hay, es, todo se resume en dos cosas. Le dicen, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a orar? Entonces él dice, amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, esto que nos excede, respetarlo, cuidarlo, y el prójimo, porque es, no dice como a ti mismo, la traducción es, correcta es, porque es como tú. Y en el fondo es porque eres tú eres el otro también. Eso no lo podemos ver, con nuestras hechuras no lo vemos. Lo veremos cuando nos muramos o cuando de repente tengamos una experiencia mística. Y esa gente se transforma hasta el punto de que te dicen, si veis alguna entrevista, son personas que suelen hablar en un tono no como en el mío, yo no he tenido experiencias transformadoras, entonces yo hablo a toda mecha y mezclo unas cosas con otras. Son personas que si veis hablan con muchísima serenidad. O, por ejemplo, si tú hablas con gente que ha tenido experiencias místicas, es un nivel de paz que con nuestro registro mental no tenemos. Y es una paz de que ya está, si tú está bien, si no temen a la muerte, o sea, es una cosa que es como un constante, porque entienden que, bueno, esto es un tránsito, ¿sabes? O no un tránsito, en sí mismo es lo que hay que hacer,
pero y ese es el registro. Entonces yo creo que todo lo que opinemos aquí, pues ya se verá, no vemos ni nada. De lo esencial, no sé. ¿no? La frase que he dicho antes, ¿no? El amor une, ¿no? Pues ir en la misma línea, ¿no? Yo quizá le haya dicho a algún paciente alguna frase que le haya podido influir en su vida. Perdónale que no sabe lo que hace. Pero- Ojo ahí, que esa se libró de la cárcel por eso. Y lo tengo tatuado. Nadie me dijeron una vez, un sacerdote, una depresión, que pensaba que se iba a ir al infierno porque había recibido mucho y había dado poco. Pero me dijo, lo que hiciste a los demás, sí, la frase esa del Evangelio. Y a mí eso sí me hizo pensar mucho luego, en la manera de tratar al paciente y en tratar al público. Yo creo que esa transferencia que hay entre paciente y médico también es muy importante. Hay muchas cosas que aprendemos, que normalmente son banales en medio de una terapia, pero que también nos ayudan mucho. Mm. Curiosamente tenemos tiempo para poder hablar. O sea ¿Qué que... pasa? ¿Que se enrollan más? Yo he ido de una cosa a otra. No he seguido el plan. Doctor Ricardo. Ricardo, encantado. Enhorabuena, porque la lección, en el más pleno sentido de la palabra, mística, gracias por haberla dado y gracias a los organizadores por darnos la posibilidad y la oportunidad de estar aquí, ¿no? Yo soy traumatólogo, entonces tengo poca relación, entre comillas, con la psiquiatría, ¿no? Pero ahora que ha salido el tema, que Damián lo ha sacado, si me permite este tuteo, pues creo que Sí. entonces, ¿en qué esfera queda la espiritualidad en unos sistemas de salud públicos que nos obligan a olvidarnos del capítulo de la espiritualidad? Incluso creo recordar que en la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de bienestar social, anímico, físico, y no nombra el estado espiritual del paciente, ¿no? O de la persona, ¿vale? Los médicos, ¿cómo tenemos que enfocar la espiritualidad en la relación médico-paciente y en el cuidado que dan a los pacientes? Quería saber qué opinas sobre ese tema, porque ya digo, en los sistemas sanitarios públicos, por lo menos en este país, se nos ha obligado en tiempos a quitar fotografías, cuadros, tal, y después llegas a una cama en la hospitalización y te la ves llena de estampitas de Cristo, vírgenes, santos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de ese tema? Y una segunda cuestión, si se me permite, o una segunda yo recuerdo que le oía a una de mis abuelas decir, el primer vaso de leche tiene que ser para el cuidador, porque si el cuidador no se cuida, no puede cuidar a nadie. Pero a veces tengo la sensación de que cuando estamos cansados, cuando estamos hartos de una consulta, 25 pacientes, son las 3 menos 5, tengo esto, no me quedan 3, no sé qué, la gente está protestando en el pasillo, tal y cual, y quiero escuchar, quiero cuidar, ¿vale? O no estoy en las condiciones suficientes para poder cuidar, tengo la sensación de que puede ser algo egoísta el que yo me mire a mí antes que al otro, ¿no? Esta mañana he tenido en el hospital un compañero traumatólogo que ha tenido una fibrilación auricular, se ha tenido que ir a su observación, lo han tenido que sedar, le han hecho una ecografía, una ecocardio transesofágica, lo han pegado un chispazo, lo han tenido que cardiovertir, etcétera, etcétera. Y cuando se ha despertado decía que me tengo que ir a la guardia, que me tengo que ir a la guardia, porque estaba de guardia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nos cuidamos, no nos cuidamos? No sé si te he puesto un poco en pie lo que me gustaría saber tus opiniones. Gracias. Muy bien, pues bueno, hay 3 tipos de conocimiento, fíjate. Los griegos, otra vez. Doxa es opinión. Tú dices, ¿cuál es tu opinión? Yo voy a intentar decirte lo que creo, y hoy se me ha perdido porque era una cosa que quería comentar. Doxa es opinión. Aquí todo el mundo opina. Episteme es ciencia. Por ejemplo, me acuerdo que me dijeron, ¿qué opina usted del impacto del COVID y tal? Digo, bueno,
yo puedo opinar, pero las cifras dicen no sé qué, eso es episteme, ciencia. Pero luego está el nous. El nous es el conocimiento que toca lo esencial, ¿vale? Y ese es el que Aristóteles con perspicacia dice que no muere nunca, porque es lo que he dicho yo, ¿eh? El nous es lo que, lo que con nuestras hechuras no podemos ver y es una cosa que a los griegos les importa mucho. El tema de la espiritualidad es que no hay que ponerlo o quitarlo, es que está ahí. Es decir, si por espiritualidad entendemos una práctica religiosa, pues puede ser una manera de verlo que también hay que respetarlo. Pero es que la espiritualidad, el otro día cuando me preguntaban, ¿no? La trascendencia es que somos seres, que somos 0, los 2.685.000 en un universo que tiene 13.800 millones de años luz, es decir, la espiritualidad es simplemente asumir que qué relación tienes tú con todo lo que te rodea. Eso puedes llamarle Dios, puedes llamarle... Entonces, el problema es pensar que la espiritualidad es un añadido, es decir, yo creo que es una condición de los seres humanos. Es que no... ¿Cómo la vive cada quien? Como la vive cada quien. Hay gente que la silencia totalmente, pues que la silencie, pero eso es una condición que está ahí. ¿Cómo me relaciono yo con el límite, con la muerte, con el otro, con el estar en un mundo? Eso es espiritualidad. O sea, yo creo que es salir del centro. Fíjate que Jorge Ferrer, cuando dice, ¿cuál es el denominador común del crecimiento espiritual? Salir del ego. Es decir, la espiritualidad es darte cuenta que eso lo podemos hacer los humanos y los animales los animales que conocemos, ¿no? Que están tan atados al instinto no pueden. Somos conscientes de nuestra muerte, somos conscientes de que estamos en un mundo, podemos preterir, anticipar, podemos, ¿no? Podemos hacer todas esas cosas. Y entonces podemos ver que no somos el centro del... Podemos decir, oye, ¿qué hay después de no sé qué? Podemos mirar, fíjate que dice Kant con mucha lucidez. ¿Qué es lo que más me admira? Dice, el firmamento estrellado, que si lo ves, tú dices, claro, el firmamento estrellado y la luz, o sea, la moral dentro de mí. Es decir, la capacidad de discernir si esto está bien o mal y el preguntarme qué es esto que tengo aquí encima, ¿no? Eso es espiritualidad. Entonces, cada quien lo verá. En el trabajo de médicos, claro, es que si tú te estás enfrentando a la enfermedad, a la muerte, al límite, todo eso es espiritual. De hecho, no hay psicoterapia que lo aborde eso. Me acuerdo que en el último Congreso Nacional de Psiquiatría ha habido una ponencia que está a reventar, que era sobre la muerte. Y claro, el acompañamiento a la muerte o el acompañamiento en una enfermar potencialmente letal, ¿cómo va a ser si no es espiritual? No es porque tengas que creer en un más allá, es qué sentido tiene que yo esté aquí. Que eso, el ser humano, fíjate que Heidegger dice es un ser para la muerte, pero no es porque nos vayamos a morir, es porque sabemos que nos vamos a morir, aunque no nos lo creamos. Eso lo primero. Y luego lo de cuidar, lo de la leche. Nosotros en los cursos de cuidar a los profesionales siempre se pone el ejemplo de cuando tú vas en el avión, que tú antes de ponerle la mascarilla al de al lado, póntela tú, que queda como muy egoísta de primero yo. Pero fíjate, yo creo que una de las cosas, primero, tienen que dignificar las condiciones en las que ejercemos, nos tienen que cuidar. O sea, yo creo que es un deber moral de la sociedad hacia las personas que cuidan, hacia los ancianos y hacia los educadores. Es decir, a las personas que dan cosas esenciales a la sociedad hay un deber moral. Pero con respecto a los médicos, te diría, voy a hacer autocrítica, muchas veces cuidamos por ego, es decir, ejercemos como la función de médico es muy egoica. Es decir, es verdad que es una vocación de servicio, pero egoica en el sentido de que tengo que llegar a todo, tengo que poder con todo, que no pasa nada, que es que los humanos somos así. Entonces te diría que una asignatura que falta en la carrera de medicina y a lo largo del acompañamiento profesional es que el médico conozca sus límites, sepa que a lo mejor no puede todo o que de repente la vida te para en un momento y te para. Entonces, los médicos nos llevamos mal con el límite, nos llevamos mal, nos han, vamos a decir, mal educado con el límite.
en el Congreso Nacional de Patología Dual di una charla sobre los médicos que tienen adicciones, pero le di la vuelta filosóficamente, como dice un amigo mío, dice, tú siempre hablas de lo que te da la gana. Digo, pues sí, ya que me dejan hablar, pues ya está. Y entonces dije, fijaos, el dios griego de la medicina es Apolo. Si veis el Apolo Belvedere, cualquier Apolo, Apolo es impecable, es el dios de las artes, de la belleza y de la medicina. Entonces, la imagen que hemos introyectado de lo que debe ser un médico es alguien impoluto, perfecto. Entonces yo dije, para vivir bien, y para crecer profundamente, tienes que mirarte también dentro. Y entonces, nadie es así. Nadie es así. Nietzsche, con acierto, en El origen de la tragedia, dice lo apolíneo y lo dionisíaco. Es decir, a veces dirías al paciente, "Ah, ya a la porra", ¿sabes? No lo haces, ¿no? Pero hay veces que no pueden más. Y hoy si, por ejemplo, tú tienes un exabrupto porque el paciente viene dándote el follón y tú estás allí desde las 8 de la mañana, eres humano, no pasa nada. Es decir, eso es no ser apolíneo. Y entonces, cuando Jung habla del crecimiento espiritual, dice, deshacerte de esa imagen que tú te crees que eres, volviendo a lo de los hindúes que dicen, ¿quién soy yo? No soy ni mi profesión, soy algo que es una cosa que tiene un valor incalculable. Ahí dicen los místicos que está Dios. Y lo que te diría es eso, o sea, no pasa nada, dice Jung, dejar el ego, abrazar tu capacidad de acción, que le llama el principio masculino, y el principio femenino, que es la capacidad de recibir del otro. O sea, no solo hacer y recibir, el yin y el yang, ¿no? Como sabéis que es una... Cuando doy esa charla pongo el yin y el yang porque siempre tiene algo del otro, es decir, siempre está unido, y aceptar la imperfección, es decir, los contrarios. Creo que somos muy esclavos del apolíneo, los médicos. En la educación se transmite prácticamente una figura heroica con nosotros mismos muy poco indulgentes. Y la vida nos va a poner límites. Es que es así, es que no hay otra, es que vivir es eso. No sé si te he contestado, pero bueno. Mira, Willy Jagger, que es un gran maestro espiritual, bueno, al final la iglesia le apartó, ¿no? Él era el monje benedictino y es un gran referente en la mística. Y dice que somos seres espirituales en una envoltura humana. Pero cuando decimos espirituales, no pensemos en un rito, que es una de las maneras de vehiculizar el tema de la muerte, la transición, la vida, el sentido que tiene y tal, sino entendamos esto que he dicho yo de la conciencia. Es decir, nos habita una cosa, o sea, una potencialidad de conciencia que se abre a lo divino y que nos hace uno con todo. Y entonces eso es así. ¿Puedes llegar o no? ¿De qué depende? Pues no sé, pero somos espirituales, no hay más. Aquí sabéis que nos echan. Entonces, 3 minutos, si alguien se anima, y si no, yo ya tengo una. O sea que, no, la mía muy... Ah, mira, pero... Venga, Loles. Porque me ha encantado a José Ignacio por invitarnos, porque esta oportunidad no la podíamos perder. He disfrutado muchísimo y me ha hecho ver cosas que a lo largo de la vida profesional he caído ahora la atención por qué se hizo esto, por qué pasó aquello. El COVID fue una época tremenda y es verdad que había mucho descontrol, mucho desorden, estábamos machacados por arriba, por abajo. El sentimiento era tremendo, vivimos mucho dolor, no solo personal, sino viendo sufrir como veíamos, no solo al paciente, la familia, las situaciones familiares, que aquello fue tremendo. Y luego ya también en la consulta, en el seguimiento normal, y los pacientes, sobre todo, eso que has dicho que se baja, y hay veces que dice, ¿por qué ha pasado esto? Entonces me ha aclarado tantas cosas que yo nunca me había planteado por qué habían pasado. Que no soy yo, es el NUS. O sea, que no soy yo, que yo te lo digo, que yo se lo digo a los pacientes, digo, no soy yo, ¿cómo voy a ser yo? ¿De quién es? Digo, ese, tengo un Baby Yoda en la consulta, digo, es ese. ¿Qué pasa? Este lo han llevado, pero muchas gracias, la verdad que es porque no es mío.
Entonces, te llega porque es verdad y porque resuena en ti, pero no es verdad porque la diga yo. ¿Entiendes? Es el registro del NUS, es que cuando algo es verdad, es verdad. Y entonces lo sabemos. Fijaos que me invita el jefe de SEUS de psiquiatría, vive o sea, es de toda la vida de un pueblo de allí que hacen la danza de la muerte allí en Gerona y me invita un día a hablar en el casal del pueblo a los ancianos. Allí que me voy a presentar el libro, claro, adaptado al contexto. Y al final de todo se levanta una señora y dice, mira, aquí han venido muchos psiquiatras, todo esto en catalán, aquí han venido muchos psiquiatras y han hablado de muchas cosas, a veces no hemos entendido nada. Y dice, pero todo lo que has dicho, yo lo he vivido. Y digo, es que es un lenguaje, pero no es, o sea, ¿cómo te diría? No es tuyo ni mío, es que es verdad. O sea, si tú, por ejemplo, lees el Evangelio, tú dices, esto es verdad, esto es verdadero, esto no pasa, esto es verdad, aquí está todo. Pues cuando hablamos, pero no es porque sea de nadie, sino porque es total, que no he sido yo. Nus. Tenemos que Gracias. irnos en medio minuto, es que no me ritmo. Hay gente joven. Nosotros algunos peinamos canas. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes que tienen que enfrentarse ahora, por ejemplo, pues, en medicina, psicología, a lo que les espera? Ni idea. No sé, encontrarán, o sea, encontrarán su camino, yo creo. Es que se abre camino, la vida en mayúsculas se abre. No sé cómo lo van a hacer porque lo tienen complicado. Yo diría que se cuiden, luego tienen más lucidez que nosotros a veces en poner el límite, a veces desde dónde lo ponen, desde esto, yo tengo mi horario o desde, oye, yo me tengo que cuidar, es desde dónde lo ponen. Ya se verá, no lo sé. También te digo una cosa, fijaos que cuando a Martín de Riquer, que era el experto en el Quijote, le hacen una entrevista, yo la leí y dije, mira qué hombre más humilde y qué sabio. Le hacen una entrevista, yo la leí en la carrera y a raíz de eso leí el Quijote. Dice, ¿qué le diría usted a los estudiantes que no han leído el Quijote? Y el entrevistador ya iba buscando la respuesta. Ignorantes. Y dice, pues que no sabes lo que les queda por disfrutar. Y es verdad, es decir, ya se verá, pero yo creo que es una profesión que si la tomas bien y no te crees, te vas desapolonizando, ¿no? Desidealizando y tal, te brinda una apertura a lo más grande, a lo más grande de la vida, ¿no? Es un honor y es una responsabilidad y lo hacemos como podemos pero yo creo que nos hace bien. Lo que pasa que creo que no nos han educado mucho en la parte del límite y ahí, pues a lo mejor las nuevas generaciones sí, pero Dios dirá lo que va a pasar, no sé. Bueno, para decir que hay que darle el aplauso en el río, ¿no? Vamos a explicar. El itinerario de seguirá, pues el mes que viene estamos en enero, en febrero, a quien le toca será. ¿A quién le toca? Ajá, al doctor Campa allí presente. Pues nos veremos. ¿Qué día era? ¿El 20 era? ¿O te acuerdas? A ver, 26, jueves 26 de febrero. Nos veremos aquí, entonces, Dios mediante. Bueno, pues nada, gracias Gracias a Dolo vosotros, y ya ves hasta tú. entonces, para que no nos echen la bronca, que nos la van a estar como siempre.